base que el pensamiento crítico es una herramienta fundamental para poder desarrollar una sociedad inteligente en la cual construir un entorno mucho más favorable para todos y que sea difícil de manipular, porque una vez que uno tiene esas herramientas de análisis puede hacer análisis justamente de la información que le viene para poder desarrollar propias conclusiones y no tener que andar siguiendo líderes, gurúes o alguien, una persona para seguir, ¿no es cierto? Sino que uno mismo se convierte en un ser autónomo a partir de la información y de su análisis que puede realizar al mismo. El círculo escéptico surgió justamente por el auge de la gran cantidad de pseudociencias que hay, por la gran cantidad de información que hay en internet y por la escasa cantidad de herramientas de análisis que tiene la población en general, que se cree cualquier cosa. Gracias a internet la información se ha duplicado, pero gracias a internet la ignorancia también se ha duplicado porque la gente empieza a tender a creer en cosas que en realidad no son ciertas. Así que el Círculo Escéptico Argentino justamente promueve esto, el pensamiento crítico y el escepticismo para con la pseudociencia. Bueno, yo le vamos a explicar por qué justamente nosotros hacemos este evento con respecto a la homeopatía. Bien, este evento que se llama suicidio homeopático, suicidio como ven ustedes entre comillas, porque acá no va a morir nadie, ¿sí? No es la idea y aparte lo vamos a asegurar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este evento? Es tratar de empezar a enseñarle a la gente cuál es la verdad, ¿sí? Sobre la terapia. Bueno, muchas comillas tendría que usar yo a lo largo de toda la charla, ¿sí? Así que si me ven hacer así, ténganlo en cuenta. La terapia homeopática que está basada en ciertos medicamentos, ¿sí? Que ya vamos a explicar quién fue el que desarrolló la homeopatía, pero bueno, la idea es desenmascarar un poco la idea que lleva a este fraude. ¿Por qué lo consideramos un fraude? Porque la gente gasta plata, gasta dinero en comprar estos preparados, ¿sí? Le vamos a empezar a llamar preparados homeopáticos de ahora en más. Bueno, para eso vamos a hacer una pequeña charla al principio, contarles en qué se basa la homeopatía, cómo está, sobre qué se fundamenta, quién fue el que la inició, cuáles fueron sus razonamientos, ¿sí? Cuál fue el contexto histórico y cómo llegamos hasta hoy y por qué sabemos hoy que la homeopatía no funciona y por qué no nos va a hacer nada. Aquí tenemos, ¿sí? Dos frasquitos en donde tenemos homeopatía en forma de glóbulos, las famosas bolitas, y homeopatía en forma de gotas, en líquido. Lo que vamos a hacer es tomarnos uno cada uno, completo, ¿sí? Con lo cual tendríamos una sobredosis de medicación. A ver qué pasa, ¿sí? Desde ya le voy adelantando que no tengan mucha expectativa porque pasa nada raro, no va a pasar, ¿sí? Queremos aclarar que esto no se trata de un experimento científico, ¿sí? Porque obviamente ustedes no pueden corroborar si eso realmente es homeopatía, ¿sí? Lo único que sabemos que esto es homeopatía somos nosotros que lo hemos comprado personalmente, pero bueno, tengan en claro que esto no es un experimento, ¿sí? Es más que nada una demostración de nada, ¿no? Más que nada lo que importa en este evento es justamente la charla y no tanto la ingesta. La ingesta de preparado homeopático es como las noticias post. Sí, tengamos en cuenta que si fuera un medicamento de verdad, acá lo que nosotros tenemos es un somnífero, ¿sí? O sea que si fuera un medicamento de verdad y nosotros tomáramos semejante dosis de ese somnífero, deberíamos caer por lo menos dormidos, ¿sí? En cuestión de minutos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver por qué es que semejante dosis de medicación, entre comillas, no nos va a hacer nada, ¿sí? Eso es lo que le queremos nosotros a ustedes explicar. Más que nada, explicarles para que sepan cuál es la verdad, ¿sí? Sobre estos preparados, ¿tá? ¿En qué se basa? Bueno, para uno cuando quiere aprender sobre algo, tiene que aprender un poco de historia también, ¿no? Pero sí. Después de la ingesta vamos a dar lugar a una charla de debate, el que quiera hacer preguntas, mostrar su postura, ¿sí? Lo que sea, vamos a tomar unos mates y nos vamos a quedar charlando. Sí, esto dentro de todo, dentro del marco de un debate racional, acá no queremos pelearnos con nadie, tengan en claro que no nos vamos a burlar de la homeopatía, nosotros simplemente queremos exponer información que los homeópatas no cuentan, ¿cierto? Y que mucha gente tampoco sabe, ni siquiera los consumidores de la homeopatía saben de qué se trata la homeopatía. Entonces nuestra intención no es burlarnos de nadie, simplemente exponer información y que cada uno con esa herramienta haga lo que quiera. Como les contaba recién, uno tiene que aprender el proceso histórico de cómo se desarrolla algo para poder comprender por qué surgió de esta manera, ¿sí?
que es parte del análisis que uno debe hacer en el momento del sufrimiento, porque el conocimiento que había en este momento, que había hace 2000 años, no es el mismo que en este momento. Entonces, todas las cosas que se concibieron hace 2000 años eran lógicas o razonables dentro de ese contexto. ¿Sí? Sí, pero no estoy hablando de homeopatía. Hace 2000 años comparado con ahora. El caso de la homeopatía es lo mismo. ¿Sí? La homeopatía no es una ciencia milenaria, no es una disciplina milenaria, sino que realmente tiene punto de partida y fue hace aproximadamente 200 años. Pero el contexto en el cual se desarrolló la homeopatía era lógico que se desarrolle de esa manera, porque en ese momento la medicina era una medicina muy burda, muy vaga, muy curandera, casi chamanística. Era una amalgama de cosas que rozaba el curanderismo. Era muy común que los médicos aplicaran las técnicas de sangría para curar a sus pacientes, la administración de sanguijuelas, ¿sí? Inclusive administraban tóxicos como el plomo, el arsénico, el mercurio, en dosis mínimas para que los pacientes no se mueran rápido, pero se terminaban muriendo. Es decir, hace 200 años era más plausible que te mueras por el tratamiento que por la enfermedad que te estaba quejando. ¿Sí? Y eso es una realidad de la medicina hace 200 años, porque la medicina experimental surgió con Claude Bernard hace 40 años después del surgimiento de la homeopatía. Es decir, todos los métodos biológicos de evaluación de cómo se desarrolla la salud, el proceso de salud y enfermedad del hombre, fueron estudiados recién hace 150 años. O sea, la medicina científica hoy en día, que se denomina su máxima expresión medicina basada en la evidencia, tiene como lapso 150 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo muy jovencito, muy jovencito. Con esto quiero decir nuevamente que para entender el contexto en el cual el fundador de la homeopatía desarrolló estos conceptos. ¿Sí? Bien. La homeopatía como disciplina o como terapia nace con un médico alemán, ¿sí? Era médico, el señor se llamaba Samuel Hahnemann, que nació en 1700 y pico. Era médico, tenía un pariente farmacéutico, o sea que el tipo estuvo en relación con la medicina y con las terapias. Ya les voy a contar él por qué él no se siente cómodo con la terapia que se llevaba a cabo en ese momento, y empieza a razonar de alguna manera que no es tan ilógica, ¿sí? Y llega a escribir, después de muchas publicaciones y traducciones que el tipo hizo, en 1810, por eso le decía hace más o menos 200 años, escribe su obra maestra o su obra cumbre, que se llamaba Organon, ¿sí? El Organon, de otras cosas más, que tiene el título más largo, es donde él fundamenta la homeopatía, ¿sí? Bueno, él les va a comentar cuál es el razonamiento, o primero que nada, por qué el tipo busca una forma alternativa a la medicina convencional, ¿sí? Y cuál es el razonamiento que él hizo a partir de un caso, de un ejemplo, que hasta el día de hoy se lo podemos nosotros entender como una terapia, que es el tratamiento de la malaria en base a la quinina, ¿sí? Digamos, como les mencioné hace un ratito, la medicina del 1800 era prácticamente sentencia de muerte, ¿sí? Era una medicina bastante bruta, por así decirlo, en el cual el médico estaba muy enfocado en los signos físicos de la persona y no le prestaba atención a otras entidades, a otras esferas de esa persona. Por ejemplo, en este momento nosotros seguimos el modelo biopsicosocial, es decir, comprendemos que la persona, un ser humano, es un fenómeno biológico, social y psicológico, donde hay muchas otras variables a tener en cuenta además del proceso biológico, ¿sí? Pero en ese momento era solamente atacar el síntoma de la enfermedad de la persona sin tener en cuenta otra cosa. Por eso era bastante brutal, ¿sí? Y Hahnemann era un médico que estaba un poco cansado de la medicina tradicional de ese momento, en donde veía que la tasa de muerte era mucho más alta que la tasa de efectividad, ¿sí? Entonces era muy lógico que él esté un poco cansado de estas cosas. Aparte se considera una persona humanista. Entonces él dejó la medicina, empezó una carrera hospital, producía los mismos síntomas en personas sanas que los síntomas que tenía una persona enferma por malaria. Es decir, yo si le administraba quinina a una persona saludable, iba a hacer casi el mismo proceso, se iba a manifestar los mismos síntomas que una persona que tenía malaria. ¿Sí? Entonces eso le llevó a inspirarse a él, le
se llegó a creer que justamente lo similar curaba lo similar. A ver, yo soy Hahnemann y decía, bueno, si la quinina produce estos síntomas y la malaria tiene estos síntomas y son iguales, pero la quinina cura esos síntomas, entonces quiere decir que podría aplicarlo con otras cosas, ¿sí? De vuelta, el razonamiento de Hahnemann no era ilógico, era bastante interesante el mecanismo por el cual él llegó a esa conclusión. Simplemente que, por ejemplo, él también afirmaba que la tuberculosis, por ejemplo, era producida por, bueno, esta concepción que tenía él de la vida por males espirituales, por así decirlo, ¿no? Pero unos años después, Robert Koch, que fue el padre de la microbiología, pudo demostrar que existían patologías que eran producidas por microbios. Cosa que Hahnemann no sabía, porque en ese momento no estaba esa información, ¿sí? Entonces no podía conseguir que la tuberculosis era producida por el bacilo del Koch. Era producido por alteraciones en el espíritu de una persona, ¿sí? Y así con otras cosas más. Y esto justamente lo llevó a comenzar a investigar algunas cosas con su grupo de estudiantes, enfocándose más que nada a la parte emocional, ¿sí? Él tenía la concepción de que la enfermedad no era una enfermedad, sino que era una manifestación de que algo andaba mal con el espíritu. Él no sabía o pensaba que las enfermedades no se debían a entes tangibles o identificables como las bacterias o los parásitos, por ejemplo. Sino pensaba que era un proceso interno y no externo, ¿sí? Por eso él piensa que es una cuestión más espiritual, ¿sí? Y no tanto que ver con algún agente que yo pueda identificar, porque eso recién se descubrió, como dijo él, 40 o 50 años después, ¿sí? Entonces queremos hacer hincapié en este razonamiento, de que lo similar cura lo similar. Es decir, nosotros acá, ya lo vamos adelantando, tenemos somníferos que están basados en una sustancia muy parecida a la cafeína. Es cafeína, ¿sí? O sea, tomaríamos cafeína para dormir mejor, ¿sí? Yo calculo que todos saben cuál es el efecto de tomarse un cafecito a la mañana o a la noche que no está acostumbrado, ¿sí? O el Red Bull directamente, o el Speed, que tienen cafeína. O sea que a nosotros nos vendieron por 60 pesos 2 frasquitos de cafeína para dormir, ¿sí? Entonces, ese es el razonamiento que hizo el tipo. La quinina cura la malaria, ¿sí? Pero la quinina en una persona sana provoca los mismos síntomas que la persona que se enfermó por otro lado. Entonces yo puedo curar la malaria con... puedo curar... Es muy confuso todo Puedo eso. curar la malaria con quinina, exacto. Pero falta la definición. Sí, exactamente. Digamos, entonces, de vuelta, el razonamiento que hizo Koch, que hizo Hahnemann, era tan errado. Era hasta maravilloso. Sí, el problema ¿Cómo fue él- extrapolarlo a otras sustancias. Claro, ¿cómo él llegó a eso? Simplemente la falta de rigor científico en el momento de investigar otra sustancia. Él dijo, bueno, encontré este hallazgo y lo extrapoló a todas las otras sustancias, ¿sí? No se basó en un gran grupo de sustancias para sacar esa conclusión, sino que a partir de una lo generalizó, ¿sí? Y ahí hay un poquito el error, digamos. Por eso él empezó a investigar un poco, a administrarle sustancias farmacológicamente activas a personas sanas para ver qué síntomas le producía, ¿sí? Y a partir de eso las personas que tuviesen esos síntomas le aplicaba lo mismo, ¿sí? Pero una cosa que tener en cuenta que es lo que le llamaba que cada sustancia tenía sus síntomas característicos, pero en realidad náuseas producen muchas, cefaleas producen muchas, diarreas ni hablar, ¿sí? Entonces no podemos hablar de un síntoma característico de una determinada sustancia cuando en realidad muchas comparten síntomas provocadores. Bueno, una de las particularidades más importantes que tiene la homeopatía es que son sustancias o medicamentos, según ellos, a diluciones muy grandes, ¿sí? Ellos hablan de potencia. Cuando ustedes lo van a comprar, le van a preguntar qué potencia tiene que tener el preparado que le ha recetado un médico o un médico homeópata, por ejemplo, ¿sí? Entonces ellos hablan de potencia. Bueno, y afirman que mientras más diluida está una sustancia, más efecto nos va a hacer, o sea, más potente va a ser, ¿tá? Para eso vamos a hablar un poquito de qué es lo que es una dilución y por qué quizás Hahnemann
enunció esto de que a mayor dilución mejor hacía la sustancia. Una dilución es disminuir, cada vez que yo diluyo algo, disminuyo la concentración de cierta sustancia. ¿Sí? Acá vamos a hablar un poquito de química y de matemática, espero que no se aburra. Cuando yo preparo una solución como esta, ¿sí? Una solución es una mezcla homogénea, porque ustedes ven una sola cosita, una sola fase que se le llama un líquido sin presentar dos o más compuestos. ¿Sí? Yo preparo una solución, tengo que tener una sustancia que se llama soluto, que es la que se disuelve, y un solvente. ¿Sí? Eso es una solución. ¿Qué es lo que es una dilución? Es cuando yo empiezo a agregar más solvente para bajar la concentración de esa sustancia que yo les dije que se llama soluto, que sería el principio activo, el medicamento en sí, cuando hablamos de medicación. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen estos tipos? Diluyen tanto y tantas veces, van repitiendo el proceso de dilución, que hay bajísimas probabilidades, supongamos, vamos a tirar un número, una probabilidad en 1000 millones de millones, ¿sí? De que yo encuentre efectivamente una molécula de la sustancia en el preparado. ¿Sí? Una molécula, ¿saben lo que es ustedes? Una molécula de agua son 3 átomos. ¿Sí? Estamos hablando de cositas muy chiquititas que no se ven ni siquiera a ningún microscopio. ¿Sí? Entonces, y esto es lo importante. A semejantes diluciones no tenemos probabilidades reales de consumir ni siquiera una molécula de la sustancia que supuestamente nos va a curar. ¿Sí? ¿Cómo se lo venden a ustedes? Le van a preguntar si quieren, por ejemplo, 25, 30, 40, 60, 100, 1500, X, así lo llaman ellos, X o CH, que significa centesimales de Hahnemann. ¿Sí? Y eso nos indica cuántas veces se repitió el proceso de diluir 1 mililitro de un preparado en 100 mililitros de agua, 1 mililitro de eso en 100 mililitros de agua, y así. ¿Sí? Bien. ¿Por qué quizá Hahnemann enunció esto de la dilución? Porque como él pensaba que lo que curaba en realidad de las sustancias era su esencia y no la sustancia en sí, a lo mejor él tenía la idea de que una partícula de una sustancia, supongamos arsénico, que es venenoso, o mercurio, en realidad lo que te hacía mal era la partícula y no su esencia. Entonces el tipo dijo, bueno, si nosotros vamos lavando una vez y otra vez y otra vez la partícula, lo que le vamos sacando es la esencia, y nos va quedando la esencia en el líquido. ¿Sí? Nos va quedando la esencia y vamos eliminando las partículas que a lo mejor son las que nos hacen mal, las que destruyen el organismo. Entonces, él dice que queda la esencia, entonces cuestión espiritual o mística, en el líquido, y que el agua va teniendo memoria de las sustancias con las cuales estuvo en contacto. ¿Sí? El agua tiene memoria. ¿Sí? Bueno, eso suena medio raro. ¿Memoria en qué sentido? Memoria, según enuncian ellos, en el sentido de recordar las vibraciones de las moléculas que estuvieron en contacto con el agua. ¿Sí? Bueno, me es medio difícil explicar a mí, con los conocimientos de química, que yo sé que tengo estas cosas, ¿sí? Porque, como hablamos hoy con él, para explicar algo, yo puedo explicar un evento cuando el evento ocurre, ¿sí? Ahora, tratar de explicarles una idea como que el agua tiene memoria es muy difícil, ¿sí? Así que no esperen que yo les diga algo que les haga entender qué significa esto, ¿sí? Porque son términos que se han utilizado para tratar de armar una idea. Entonces, mientras más diluida está la sustancia, más efecto me hace. El agua tiene memoria, guarda las vibraciones de acuerdo a los campos electromagnéticos que tienen las moléculas, ¿sí? Todo muy difícil y podemos hablar mucho tiempo de qué es lo que es un campo electromagnético, por qué un átomo vibra, por qué una molécula vibra, pero de ahí a extrapolarlo y decir que las vibraciones se mantienen en las moléculas de agua, porque el agua tiene memoria, ¿sí? Es demasiado difícil, ¿sí? Parece que dentro de la ciencia ficción podría andar, ¿tá? Pero ¿qué nos proponían? Entonces diluían. Nosotros tenemos acá dos preparados con una dilución 30CH, ¿sí? 30CH. O sea que ellos agarran una tintura madre que se le llama, en donde efectivamente está el compuesto. Supónganse que es cafeína, agarran una solución muy concentrada de cafeína, sacan 1 mililitro, lo diluyen en 100, o sea, en 99 de agua, una parte en 100. Mezclan de una manera particular, tienen que mezclar porque eso se llama sufusión. Hay que mezclar
el preparado para que se homogeneice, esto es real, yo tengo que mezclar algo para que quede homogéneo, ¿sí? Pero ellos dicen que hay que mezclarlo 3 veces para arriba y para abajo, 3 veces para la izquierda y para la derecha, y 3 veces para adelante y para atrás. De esta manera las moléculas se alinean para recordar el campo magnético y la vibración que tiene la sustancia. Bueno. Entonces, después de hacer esa mezcla, saco 1 mililitro de ese preparado y lo diluyo de vuelta en 100. Bien, saco otro mililitro, mezclo, hago la sufusión, saco otro mililitro de vuelta en 100. Y así. Supónganse que yo lo hago 30 veces a ese proceso. Cuando yo lo hice 30 veces, llegué al 30 CH, 30 centesimales de Hahnemann, ¿sí? Para que se den una idea, la concentración de esa solución es como si yo diluyera una gotita de alguna sustancia, supónganse cafeína o un granito de café, lo que sea, en una esfera llena de agua, cuyo radio sería igual al radio del sistema solar, ¿sí? O sea que tendría una esfera del radio del sistema solar, ahí tiro una gotita de una tintura madre, lo mezclo bien, y ese sería el preparado homeopático, esa sería la concentración que va a tener. Como ya les expliqué, casi no hay probabilidad alguna de que yo consuma efectivamente una sola molécula del preparado. ¿Por qué? Porque un señor que se llamaba Amadeo Avogadro, que está acá, ¿sí? Químico italiano, enunció un número que después se le puso su nombre, se llama número de Avogadro, ¿sí? Que es un número muy grande para lo que nosotros manejamos comúnmente, y es un número que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué significa ese por 10 a la 23? Que después del 6 tengo 23 ceros. 23 ceros, ¿sí? Estamos hablando de muchos millones de millones de millones de partículas, ¿sí? ¿Por qué es importante este número? Porque por una cuestión matemática, cuando ustedes van diluyendo la cantidad de moléculas que hay en la tintura madre, una vez que llegamos al 12CH, el 12, acuérdense que tenemos 30 acá, una vez que yo llegué al 12CH, paso la barrera de Avogadro, ¿sí? Y ya tengo una sola probabilidad de encontrar una molécula, ¿sí? Si yo paso ese límite, ya empiezo a tener una probabilidad en 10, ¿sí? De encontrar una molécula, una probabilidad en 100 y así sucesivamente, ¿tá? Si quieren después lo charlamos, yo tengo el cálculo hecho. En esta dilución que yo tengo una probabilidad en, el número ni siquiera lo puedo decir, o sea, es una probabilidad en 1 con 40 ceros, después, o sea, cada 6 ceros es 1 millón, o sea, millón de millón, de millón ahí tengo 18, de millón 24, de millón 30, de millón tengo 36, de millón, más o menos ahí llegué al 42 ceros, ¿sí? Una probabilidad en todo ese número de encontrar una sola molécula de la sustancia que en teoría me va a curar una enfermedad, ¿sí? Básicamente, esa es la cuestión química y matemática básicamente, ¿ya? Y bueno, a lo mejor hay gente que cree que si engancha justo esa molécula, porque aparte la molécula ya no la puedo seguir dividiendo, si quizás yo engancho con esa bajísima probabilidad y pesco la molécula, después tengo que esperar que esa molécula, una sola molécula, en mi organismo, ¿sí? Me cure. Para que tengan la idea de qué es lo que es una molécula, si ustedes agarran 18 gramos de agua, un poquito, una tapita de agua, en 18 gramos de agua, o sea 18 mililitros o centímetros cúbicos de agua, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? En 18 gramos de agua hay 6 por 10 a la 23, o sea 6 millones de millones de millones de millones de moléculas de agua. Lo mismo con otras sustancias, ¿sí? Si yo agarro, que yo les voy a dar un ejemplo, el diazepam, por ejemplo, que es la droga del Valium, en un poco más, en casi 300 gramos de diazepam, tengo todo ese numerazo de moléculas, ¿no? ¿Sí? 300 gramos de diazepam, tengo 6,02 por 10 a la 23, un número enorme de moléculas. Imagínense que ustedes toman diazepam con el Valium, cápsulas que tienen 10 miligramos, a lo mejor, que es un montón, son muchos millones de moléculas. Imagínense qué efecto les puede llegar a hacer una sola molécula si la enganchan, preparado, si tienen suerte y la enganchan ahí, qué efecto les puede llegar a hacer una sola molécula de lo que sea, cianuro, mercurio, arsénico, lo que ustedes quieran en su organismo. Nada, ¿sí? Obviamente nada. De todas maneras, como les comentaba anteriormente, la concepción de la salud y enfermedad que tenía Hahnemann era
justamente no se relacionaba con el cuerpo físico. Por lo tanto, no tenía en cuenta las moléculas, porque era algo físico, sino que él hablaba más que nada de energías, de estados vibracionales, que justamente incidían sobre el estado vibracional o la energía que uno mismo tenía. Ahora, ese concepto él simplemente lo tomó de la nada, ¿sí? No se agarró de nada para poder enunciar eso y desarrollar la homeopatía. Simplemente era una filosofía, una concepción de vida que tenía él creía que podía llegar a funcionar. Ya vamos a explicar después por qué funciona la homeopatía, entre comillas funciona, y por qué Hahnemann pudo seguir avanzando en la homeopatía y hoy en día tiene tanto éxito. ¿Sí? Pero cabe destacar justamente de que este hincapié que hacemos nosotros sobre la molécula, a Hahnemann no le importaba, porque justamente no quería la molécula, quería la energía que tenía esa molécula. Igual Avogadro ya había enunciado esto, o sea que decidió no tener en cuenta. Hagamos la ingesta y seguimos. Bueno, Vamos a hacer la ingesta ahora, una cuestión de esperar a que nos haga efecto. Bueno, quédense tranquilos que no va a pasar nada. tiene agua. ¿Alguien tiene un poquito de agua? Estos son los famosos globulitos, ¿sí? Que tienen un soporte de glucosa, ¿sí? O sea que es azúcar en teoría impregnada con el medicamento, ¿sí? Yo me voy a tomar el líquido, ¿sí? Porque él no toma alcohol, así que yo me voy a tener que tomar este. Viene con un coterito. Esto, si ustedes lo toman, tiene gusto. ¿Por qué? Porque el soporte, que es un líquido, es agua. Es agua con 20% de alcohol, ¿sí? 20% de alcohol. Por eso tiene un gusto que parece remedio, ¿sí? En realidad es alcohol etílico, o sea que no me va a hacer mal, ¿sí? Tampoco es tanto, así que creo que lo puedo tomar tranquilamente. El tema del agua. Si estamos hablando de que con mucha suerte tenemos una molécula, si con suerte tenemos una molécula, si con suerte tenemos una molécula de remedio que nos puede llegar a hacer bien, imagínense que tenemos que tener agua para preparar esta solución extremadamente pura, porque agua un poquito con algo nomás ya tendría todavía más concentración que el remedio y entonces me haría mucho más efecto. O sea, el agua ha estado en contacto con tantas cosas a lo largo de su existencia que me podría generar muchísimos efectos, ¿sí? Y me podría curar de un montón de cosas que ni siquiera tengo. ¿Ah? Ahora, agua pura, para tener agua pura y que solamente esté la esencia del medicamento, imagínense que tener agua pura, o sea, H2O nomás, es muy difícil y súper costoso, casi imposible, ¿sí? Con que tengan agua en contacto con el aire nomás, ya diluye dióxido de carbono, que va a tener una concentración mucho mayor a la que puede llegar a tener el medicamento acá, ¿sí? O sea que estoy tomando mucho más de otras cosas que del medicamento en sí. Sobredosis de somnífero. Ese es el más difícil. Creo que los médicos recomiendan, ¿cuánto recomiendan? Un goterito 2 veces al día o 3 veces al día, 1 o 2 goteros, y las bolitas creo que son de 10 bolitas que tienen nomás. Depende. ¿De 5 bolitas? 5 bolitas, una para el día, y si tenés algún síntoma realmente de enfermedad o dolor, 3 veces al día. 3 veces al día, 5 bolitas. Bueno, él se acaba de tomar el frasco. ¿Sí? O sea que para la terminología médica, esto sería una sobredosis. ¿Sí? Tiene un pico de Insulina. digamos,
Hablamos de una concepción, ¿cierto? De que Hahnemann no concebía la salud y la enfermedad como un proceso físico, sino más bien como un proceso espiritual. Y de ahí el argumento de que justamente las moléculas de agua iban a vibrar a la misma frecuencia o de la misma manera que las moléculas de la sustancia activa, que supuestamente podía curar lo similar, ¿sí? Y este argumento del agua tiene memoria se ha escuchado mucho en los últimos tiempos, se ha difundido mucho, especialmente por internet, gracias a una persona que se llama doctor, aunque no tenga un doctorado ni sea un médico, Masaru Emoto, ¿sí? Que es un japonés que ha hecho, yo en su momento me la he creído también, no tengo problemas si lo creen, ¿sí? Simplemente cuando uno estudia se da cuenta de algunas cosas. Este sujeto, Masaru Emoto, decía que el agua tenía memoria y su evidencia eran unas fotografías de cristales de agua que exponía a diferentes tipos de música o estados emocionales. No sé cómo el agua puede tener un estado emocional, ¿sí? Es algo totalmente humano, ¿no? Y se sacaba fotografías. Resulta que esas fotografías daban la imagen de un cristal de agua que, según el observador, era armónico o inarmónico. Esa era la clasificación, ¿sí? Obviamente es un patrón, una manera totalmente subjetiva, porque puede ser lindo, feo, armónico y inarmónico para mí, va a ser totalmente diferente que lo que ustedes van a concebir sobre eso ustedes, ¿sí? Este sujeto está dando conferencias por todo el mundo al respecto, obviamente las cobra, y siguió difundiendo este concepto. Cuando un grupo de escépticos de un país de Europa le dijo, bueno, queremos replicar el experimento que te estás sometiendo, él se animó, destapó la olla y dijo, no, en realidad estos experimentos no pueden replicarse. ¿Por qué no pueden replicarse? Porque la sociedad no está preparada para recibir esta información todavía. Bueno, vamos a tratar de replicarlo, ¿no? Entonces vieron los estudios que tenía él, tratando de replicarlo de acuerdo a lo que él había dejado asentado en los estudios que él demostraba en una revista de medicina alternativa. Cuando uno lo intenta replicar, en realidad se dieron cuenta que los cristales, esto ya se sabe desde la química, ¿no es cierto?, que los cristales de agua van cambiando de acuerdo a muchísimas variables, ¿sí? Presión atmosférica, temperatura, humedad del ambiente. Entonces las diferentes fotografías habían sido tomadas en diferentes estados de presión, temperatura y humedad, lo que iba a dar claramente una variación en la figura del cristal de agua, ¿sí? Pero resulta que un mismo cristal de agua podía variar de acuerdo a eso, sin importar la música o lo que se le diga. Entonces se decía que si yo le digo cosas lindas al agua, puedo exponerla a música armónica, como música clásica, por ejemplo, el agua contenía buenas vibraciones y cuando uno tomaba esa agua, uno se sanaba, ¿no? Pero cuando el agua estaba con malas vibraciones, uno hablaba mal sobre el agua, o lo exponía a música mala, como por ejemplo heavy metal, que es la clasificación de Masaru Emoto, ¿no? El agua se ponía mala, tenía todas figuras tortuosas, así, en forma de punta, ¿viste? Muy inarmónico para él. Entonces se ve el argumento de que, bueno, nosotros como seres humanos somos 60% agua, y evidentemente eso debe influenciar sobre nosotros, ¿cierto? Es ahí la prueba, ¿sí? Bueno, obviamente esto no es así, ¿sí? En realidad, como lo dijo Masaru Emoto, esos experimentos son irreplicables porque en realidad no se pueden replicar. Era justamente una manipulación de las fotografías para demostrar, bueno, yo tengo una fotografía de esto que es armónico, ¿sí? Esta figura hermosa es de un cristal que ha sido expuesto al himno nacional de México. Yo fui a escuchar el himno nacional de México y habla de guerra, de violencia, de muerte, de asesinato, de revolución. Nada que tenga que ver con algo lindo, con el amor, con la paz, ¿sí? Sin embargo, vio una figura de cristal. Obviamente el japonés no entendía nada de lo que decía el himno nacional de México, simplemente escuchaba la música. Entonces empezamos a ver un poco la evidencia de cómo esto de que la memoria, de que el agua tiene memoria, se empieza a hacer un fraude. Entonces bueno, era justamente eso para ver, bueno, es probable, ¿no? En ciencia no nos manejamos con certeza sino con probabilidades, pero ya que surgió esta hipótesis, ¿no? Podemos decir que es altamente probable que el agua no tenga memoria, ¿sí? Ya que existe la hipótesis de que sí la tiene, tenemos que decir que es altamente probable.
podemos decir que no tienen ningún efecto. Pero a los fines prácticos uno podría decir que en realidad no lo es. Bueno, no vamos a extendernos más sobre lo que es la homeopatía. Si ustedes quieren estudiarlo lo van a encontrar, tiene muchos argumentos, muchas leyes, muchos postulados. Hahnemann era una persona que leía mucho y tenía mucho tiempo para escribir, entonces le ha desarrollado un marco teórico muy amplio de la homeopatía, pero si vamos a poner a hablar de eso vamos a estar 2 días hablando. Y a nosotros realmente lo que nos interesa es que ustedes comprendan los puntos más básicos, ¿sí? En los cuales, bueno, no hace falta analizar más porque se cae de maduro. Y ustedes quizás dirán, bueno, pero ¿por qué funciona la homeopatía? ¿Por qué hay gente que la consume? ¿Sí? ¿Ustedes conocen casos de gente que haya consumido homeopatía y le haya ido bien? Yo conozco, yo fui uno. A ver, levanten las manos, ¿quién conoce? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede funcionar? Si realmente es por... Acá dice Sonia, efecto placebo. ¿Alguien más? Lo que hace crecer. Bueno, eso es también fraude. ¿Sí? Depende... Pero eso lo vamos a dejar para después. Perfecto. Bueno, podemos hablarlo después si querés. Claro, el problema quizás no es quien lo consume, sino el que lo ejerce. Y sabe de todo esto, por ejemplo. No siempre. Muchas personas, o sea, yo no puedo dudar del sentido humanista y de las buenas intenciones de esa persona. ¿Sí? Porque muchas veces es así, la gran mayoría de las veces. Pero no puedo hacerse cargo de sus sesgos. El cerebro no funciona así. Yo no puedo reconocer que estoy equivocado. ¿Sí? Es realmente un conflicto muy fuerte como uno se da cuenta que estoy equivocado. Y es imposible ejercerlo en la de práctica. Si muchas de estas personas, el homeópata, sí, claro, funciona y lo hago con las mejores intenciones del mundo. Funciona porque yo lo veo todos los días y mis pacientes hacen esto. Pero justamente esto va un poco de la mano de quizás no conocer un poquito más allá y no meterse un poco más en la información que da tu vuelta. Hoy en día, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre la homeopatía? Ustedes van a leer todos los estudios científicos sobre la homeopatía que hayan publicado, que no tiene más efecto que el placebo. ¿Sí? El placebo es una sustancia farmacológicamente inactiva, es decir, que no tiene ninguna molécula activa, que produce síntomas de una persona o hace que se cure esa persona, ¿sí? Por más que no tenga una sustancia que haga que esos síntomas desaparezcan. Es decir, es algo psicológico, ¿no? Es tan fuerte la mente del ser humano, es tan grande la influencia de la psiquis sobre el cuerpo, de las emociones, sobre el sistema inmunológico inclusive, que muchas veces uno puede creer que está siendo sanado por algo, cuando en realidad es la misma mente la que está ejerciendo un poder sobre el cuerpo. ¿Sí? Esto está muy estudiado. La conexión del sistema nervioso central junto con el sistema endocrinológico, o sea, el sistema de hormonas, comunicaciones nerviosas sobre el resto del cuerpo, está totalmente aceitado. El organismo del ser humano se maneja de esa manera, con comunicaciones eléctricas y hormonales todo el tiempo. Enfermedades psicosomáticas, como la gastritis por estrés. Una persona se enoja, se pone mal y ya le agarra esa cosa en la panza. Oh, yo tengo acidez, ¿cierto? O los asmáticos le agarran las crisis de asma, ¿no? Entonces justamente lo que hablamos hoy, lo que habla la ciencia en este momento es que la homeopatía cura por placebo. Por eso funciona tan bien, pero tan bien en pacientes con este tipo de predisposiciones, ¿sí? Con personas que tienen, por así decirlo, conflictos psicológicos, no son estables emocionalmente, y con pacientes que tienen algunas patologías indefinidas, muy vagas, muy banales, que van, desaparecen, se vuelven, con los trastornos crónicos, con las enfermedades relacionadas con el estrés, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso. Y hoy en día, en una ciudad, en una sociedad estresada, en donde las emociones es lo que fundamenta el malestar de la gente, básicamente, es obvio que la homeopatía va a funcionar, ¿sí? Si yo estoy mal todo el tiempo porque no doy con la universidad, no doy con el trabajo, me llevo mal con mi familia, me llevo mal con mi novio o con mi novia, me robaron en la calle, la ciudad es un caos, basura, contaminación, guerra, pobreza, wow, ¿cómo no va a funcionar la homeopatía? ¿No? O cualquier otro efecto placebo, ¿sí? Entonces justamente
no quiero ahondar sobre el efecto placebo porque es un efecto psicológico muy profundo, muy bien estudiado, que se lo recomiendo que estudie, pero cuando uno hace un estudio, hoy en día en medicina, se utiliza lo que se llama el grupo control. Yo quiero, por ejemplo, estudiar cómo funciona el ibuprofeno sobre la inflamación en la rodilla. Entonces agarro un montón de personas que tienen la rodilla inflamada y a la mitad le doy ibuprofeno y a la otra mitad le doy placebo, para ver si en realidad el ibuprofeno tiene más efectos que el placebo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un número al azar, 50 personas con ibuprofeno y 50 personas con placebo. Los estudio al tiempo y veo los resultados. Bueno, resulta que las personas que tomaban ibuprofeno realmente se les disminuyó la inflamación, ¿sí? En cambio las otras no tanto, pero sí les disminuyó y mucho sobre el dolor. Entonces, por más que yo tenga un efecto en la gente que tomó ibuprofeno, tengo que ver si en realidad también esto no fue por casualidad, ¿sí? Entonces tengo que someterlo a estudios estadísticos para realmente ver si el ibuprofeno fue el causante de eso y no fue por otra cosa. Entonces pueden ver realmente lo metódico y lo exigente que es un estudio en este momento para evaluar una sustancia, y justamente los estudios en homeopatía no demuestran eso. Son estudios muy sesgados, en donde presentan simplemente reportes de casos, o toman 100 personas con gastritis y le dan homeopatía del tipo, no importa, una homeopatía, y dicen, bueno, se reportaron estos beneficios. Bueno, pero ¿comparado con qué? Si no tengo el grupo para comparar, no puedo sacar ninguna conclusión al respecto, porque no puedo saber si realmente es significativo o no el resultado que yo tengo. Entonces, justamente hoy en día, cuando se hacen estudios con grupo control, en la homeopatía todos dan que tienen el mismo efecto que un placebo. Entonces, personas que han sido administradas con homeopatía y otras personas que le han administrado bolitas de azúcar, ¿sí? Tienen el mismo efecto. Sí, lo que queríamos hacer hincapié nosotros es que no atacamos fundamentalmente la idea original de Hahnemann, que es el que propuso estas leyes o estos fundamentos, porque en algunos casos, como el tema de la quinina que explicamos recién, se puede encontrar cierta lógica en la deducción de la hipótesis del tipo, ¿sí? Lo que sí nosotros queremos mostrarles es que hoy por hoy la gran cantidad de evidencia, de estudios, sumando la medicina con la biología, con la matemática, con la química, no dejan lugar a dudas de que no hay forma farmacológica o biológica de que al no consumir ninguna molécula de ninguna sustancia yo me pueda curar, más allá, como dijo él, del efecto placebo, ¿sí? Y para terminar, le voy a dar un ejemplito muy cortito, muy práctico, sobre cómo sería la cuestión con, por ejemplo, Valium, ¿sí? Con diazepam, para que veamos a dónde se va ubicando la homeopatía en lo que es cuestión de números, ¿sí? El adulto puede tomar, por ejemplo, Valium, que es un relajante. ¿Cómo es? Sí, no me lo sabemos vos. Valium, que en realidad la droga se llama diazepam, ¿sí? Y es un fármaco del grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que se utilizan como ansiolíticos, es decir, para calmar los trastornos de ansiedad. Una persona está muy ansiosa, se le suele indicar un placebo o diazepam. Una sobredosis fuerte de esta droga podría llevar a un coma, por ejemplo, y si es una sobredosis muy grande, hasta la muerte, ¿sí? Pero principalmente va a ser, un coma o que la gente quede dormido, que le cueste mucho despertarse durante varios días, ¿sí? Entonces dije, el adulto puede tomar entre 2 y 10 miligramos cada vez que toma un comprimido, puede tomar máximo 20 miligramos al día, como máximo 20 miligramos al día. Bueno, viene la forma más común de verlo, es comprimidos, ¿sí? O sea, pastillitas que tienen, por ejemplo, 10 miligramos. O sea, usted puede ir a comprar Valium de 10 miligramos. ¿Qué son esos 10 miligramos comparados con la homeopatía? Esos 10 miligramos de Valium, o sea, de diazepam, tienen un número que es 21 millones de moléculas. Esos 10 miligramos de Valium que ustedes toman, o sea, de diazepam que ustedes toman en un comprimido, pueden tomar 20 miligramos al día como máximo, tiene, vuelvo a repetir,
21 millones de moléculas. El número, para los que más o menos saben cómo es esto, sería 2,1 por 10 a la 19 moléculas, ¿sí? Moléculas. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros vamos a preparar un preparado homeopático de diazepam, o sea, un Valium homeopático. Vamos a partir, si estamos en un laboratorio, en una farmacia, algo muy chiquito, supónganse que partamos de 3 gramos, ¿sí? 3 gramos de un polvito de diazepam. Si partimos de 3 gramos, tenemos, ahí nomás, en esos 3 gramos tenemos 6 por 10 a la 21, o sea, 6 con 21 ceros, atrás del 6, de moléculas de diazepam. 6 con 0, 0, 0, 0, un número muy grande de moléculas de diazepam. Si empezamos como Hahnemann y diluimos eso en 100 mililitros y hacemos la sufusión y toda la historia, vamos a tener, sacando 1 mililitro de ahí, vamos a tener 6 por 10 a la 19. 6 por 10 a la 19 moléculas de diazepam en ese mililitro. ¿Sí? Bueno, en ese mililitro, ya con la primera CH, con la primera dilución de Hahnemann, ya estoy en la cantidad de moléculas que ingiero, aproximadamente la cantidad de moléculas que ingiero en un comprimido de Valium. Ya entre la primera y la segunda dilución de Hahnemann. ¿Sí? O sea que si en la farmacia homeopática me van a preparar algo similar al diazepam, con una vez que hagan la dilución, entre una y 2 veces que la hagan, ya tengo la misma cantidad de moléculas de droga que en un comprimido de 10 miligramos de Valium. Bueno, obviamente la farmacia no se va a quedar ahí. Va a hacer la segunda dilución de Hahnemann, la tercera dilución de Hahnemann, y le vamos tachando de a 2 ceros, ¿sí? O sea que empecé con 19 ceros, después voy con 17 ceros, con 15 ceros, y así sucesivamente. Bueno, cuando llego a la 11ª dilución de Hahnemann, a la número 11, ahí ya no tengo una probabilidad real de consumirme una molécula de diazepam, ¿sí? Recuerden que partimos de 21 millones de moléculas, ¿sí? A la 11ª dilución de Hahnemann ya no tengo más una cantidad real de moléculas de esa droga en la solución, ¿sí? Bueno, eso es en la 11. Nosotros compramos 30, ¿sí? 30, dilución 30 CH. 30 CH, o sea que tenemos una chance en 0, o sea, una chance en 6 con 39 ceros para atrás de conseguir una molécula, ¿sí? O sea, tenemos una chance en 6 millones de probabilidades de consumir una molécula. Los números que manejan. No solo eso, sino que van hasta la dilución 100, 200, 1500, ¿sí? Ya es irrisorio. ¿Estamos? Ese sería un ejemplito con una droga real, ¿tá? Uno puede hacer esta preparación en su casa con cafeína, por ejemplo, y llegaría a algo parecido a esto, ¿sí? Se hace bastante rápido. Digamos, hay muchas personas que me preguntan por qué hago esto, si estoy pagado por alguien, si la farmacológica, La mafia. me han dicho que era un apoyador de las multinacionales, judío satánico masónico. Sí. No, eso estuvo hoy en el Facebook, es verdad. Genial. Sí, Pero eso es verdad. Es realmente increíble. Digamos, es verdad, la industria farmacológica es grande y tiene mucho poder. Yo no puedo decir que existe la cura contra el cáncer, no puedo afirmar que existe la cura contra el SIDA, pero puedo decir que en caso de que existan, van a haber muy pocos motivos reales para dejar que eso salga, ¿sí? O en caso de que salga, va a salir muy caro, se lo va a limitar, se va a producir escasez de esos medicamentos, de esas técnicas, para que obviamente la gente con más beneficio económico pueda comprarlo, para que sea más redituable, ¿sí? Y así con muchas otras cosas. Pero hoy en día la medicina científica es realmente muy exigente a la hora de publicar algo. Uno puede publicar algo, ¿sí? Un laboratorio o un investigador que trabaja para un laboratorio puede publicar algo. Eso está más que claro. Puede haber un lobby en una revista muy importante en donde ese investigador pueda publicar, por más que sea muy malo el estudio y por más que esté totalmente sesgado. Hagamos de cuenta que sea así.
Pero cuando se hacen las revisiones, cuando se hace, bueno, a ver, vamos a hacer un consenso, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, esos estudios se descartan totalmente, ¿sí? Esos estudios no llegan. Es muy difícil que un estudio de ese tipo pueda pasar los consensos de las sociedades de medicina de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Uruguay, de Japón, de Francia, y siempre va a haber disensos entre una y otra, pero siempre va a haber argumentos. Entonces uno dice, no, pero alguien está controlando eso. No, che, es muy difícil que eso suceda. Tendría que haber una conspiración gigante, masiva, de todos los científicos del mundo para que esas cosas sucedan. Y realmente no funciona de esa manera. Entonces hoy en día, con la llamada medicina basada en la evidencia, que yo la amo, me encanta, es realmente fascinante lo que está haciendo esto, decir, bueno, antes de dar un tratamiento a un paciente, veamos cuál es la evidencia, cuál es la mejor evidencia disponible para tratar a alguien. Por ejemplo, hay un caso de un médico estadounidense que inventó una cirugía de corazón en que abrían el pecho, cerraban unas arterias y ellos creían que la sangre, en vez de pasar por esas arterias, iban al corazón. Entonces los índices de infarto disminuían en un 95%. Muy exitosa, qué bien, muy bien. Pero vino otro un poquito más pillo y dijo, a ver, voy a probar a abrirlo, someter la cirugía, pero no cortar la arteria. Y tuvo la misma tasa de éxito por el efecto placebo. La gente no tenía infartos porque creía que estaba saludable, ¿sí? Entonces podemos ver cómo hoy en día, por más que alguien haga algo, siempre va a haber otra persona que estar constatando esa evidencia. O sea, vos hiciste el estudio, a ver, bueno, quiero replicarlo en mi laboratorio para ver si funciona, ¿sí? Y gracias a esto hay cosas como, por ejemplo, los niveles de colesterol en la sangre, que hace 70 años que vienen siendo cada vez más bajos. Es decir, yo para ser saludable en el año 1970 tenía que tener 200 miligramos de colesterol por mililitro de sangre. Con el paso del tiempo se fue disminuyendo, ahora creo que están en 140 para ser saludable. Eso hizo obviamente que haya personas que antes eran saludables, ahora se consideran enfermas. Ahí hubo mucho lobby farmacológico. Pero gracias a la medicina basada en la evidencia, gracias a la exigencia de estudios de grupos randomizados, con grupo control, estudios multicéntricos, grandes muestras, con revisiones por pares y otras cosas, lograron decir, che, me parece que no era tan así como decían estos, vamos a subirlo de vuelta. Y hoy en día se está logrando que justamente la industria farmacológica deje de perder el poderío que tenía hace unos años, porque la ciencia se está expandiendo y está permitiendo que esté al alcance de mayor cantidad de personas, especialmente médicos en este caso. Entonces estamos hablando de lo mismo, de la homeopatía. El homeópata o los institutos de investigación de homeopatía traen estudios de que funciona, pero cuando uno lo revisa por pares, realmente no funciona, porque uno puede ver los errores en la metodología, ¿sí? Unas metodologías de investigación muy absurdas, muy poco serias, en donde se ve un sesgo por donde lo mires, ¿sí? Y una persona, un investigador experimentado, se da cuenta de eso apenas lee algo. La manera de redactar, la manera de escribir un informe, las citas bibliográficas, ¿sí? Y hoy de repente tenemos algo que se llama meta-análisis, que es un grupo de expertos que dice, bueno, vamos a evaluar toda la evidencia que hay sobre esto. Debido a la presión que hacía la homeopatía, decía, no, negro, esto funciona, compruébenlo. Bueno, vamos a hacer un meta-análisis. Y más importante, se hizo en el 2005, un meta-análisis de aproximadamente 300 estudios. De ahí sacaron los más serios, y los más serios decían justamente que la homeopatía no tenía más efecto que el placebo. Entonces, no es que uno quiera ser malo y quiera sacar esto a la gente. En realidad, sí. No, digo, y no te olvides de que con el tema de las farmacéuticas, Byron, que es una farmacéutica francesa, es una de las principales y casi únicas productoras de homeopatía. O sea, de hecho hay una farmacéutica que lo único que hace es producir homeopatía. O sea, que tampoco existe esto de la farmacia, de la farmacéutica. Entonces, o sea, también hay farmacéutica de homeopatía. O sea, que no es que son laboratorios particulares. Claro, o sea, no es un tipito que está detrás de un mostrador que te lo fabrica, digamos. O sea, existen los casos, pero... No, existen los casos, pero digo, Byron es la que distribuye básicamente a todo el mundo y es la que factura
tanto como cualquier farmacéutica de medicina convencional. Sí, lo que pasa es que hay preguntas que va a decir, bueno, ¿por qué te la venden sin receta, por ejemplo? ¿Por qué no tiene efectos secundarios, por ejemplo, cuando casi todas las drogas los tienen? ¿Por qué preparados concentrados, por ejemplo el árnica, que tiene propiedades antiinflamatorias, que si ustedes se ponen una crema de árnica les puede llegar a hacer pasar el dolor si se torcieron la muñeca o lo que sea? ¿Por qué no lo puedo ingerir? Porque es tóxico, pero sí me lo venden como homeopatía, por ejemplo. ¿Sí? Así que es cuestión de analizar un poquito acá. Nosotros no los queremos convencer de algo, pues nosotros trabajamos y hemos estudiado en base a la ciencia, ¿sí? Es más, los queremos invitar a que si ustedes quieren seguir creyendo, el que crea puede seguir creyendo, pero que sepa qué es eso, qué es una creencia, ¿sí? Es cuestión de ponerse a investigar un poco y estudiar un poco para tratar de analizar esos estudios que uno lee, ¿sí? O sea, si yo acá les hablé de molécula, concentración, número de Avogadro, un montón de cosas que les podría estar haciendo el verso. Bueno, los invito, lean, estudien, ¿sí? Internet, libros, lo que sea, y van a ver que esto es evidencia, ¿sí? No es opinión. Nosotros no estamos opinando que no hay moléculas, ¿sí? No, les dimos una demostración química, matemática y medicinal de por qué esto no tiene un funcionamiento más allá que el efecto placebo, ¿sí? Claro, digamos, el problema radica en que los promotores de la homeopatía lo venden como una ciencia, ¿sí? Y como la ciencia tiene una cierta seguridad o da una cierta imagen de seguridad en la sociedad general, cuando uno dice la palabra científicamente comprobado, la gente dice, funciona, ¿sí? Porque en eso nos basamos. Esas luces se están prendiendo porque hubo ciencia detrás de eso, ¿no? Este pabellón se pudo construir porque hubo ciencia. La ropa que tenemos confeccionada, el celular, la computadora, todo está construido en base a la ciencia, entonces ha creado una seguridad en base a eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, la homeopatía es ciencia, está científicamente comprobado. No, negro, es un error eso, ¿sí? Si vos querés decir que vendés homeopatía, que ejerces homeopatía, que te gusta la homeopatía, decir las cosas como son. En realidad es una creencia y eso está perfecto, no se discute. Yo no discuto que la gente crea. Yo lo que discuto, lo que pongo en prueba es la gente que se aprovecha de la falsa seguridad de la ciencia que tiene la homeopatía. ¿Sí? Entonces justamente eso, bueno, desenmascaremos el fraude. Las cosas sean como son y que la gente tenga la posibilidad de elegir. No que sea manipulada para poder elegir un cierto tratamiento, ¿no? Si la gente quiere seguir con la homeopatía, que lo haga, pero a conciencia. Que realmente ellos puedan elegir, ¿no? Y acercándote a otra información que vos no podés ir a buscar porque estás muy sesgado para ver. ¿Sí? Yo quiero creer en esto, entonces no voy a poder ver lo que está en contra de lo que yo creo. Justamente cuando uno trata de acercar esto, simplemente dice, bueno, tomá, yo te tiro esta información y vos después haces lo que vos quieras. Sí, mucha gente estaba mal informada también, no solo desinformada, sino mal informada. Se pensaban que la homeopatía eran preparados de hierbas, que eran té, que eran cosas así, y no es eso, ¿sí? Eso es otro tipo de terapia que puede tener un efecto o no. Si ustedes realmente están ingiriendo algo, si están tomando una sustancia con cierta concentración, bueno, puede ser que les haga bien o mal, pero que la estén tomando, ¿sí? El tema en particular de la homeopatía es que no están tomando nada, ¿sí? Más allá del agua o el alcohol o la glucosa que tiene las bolitas o el líquido, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Mucha gente sí, la homeopatía son esos tés, no son esos tés, ¿sí? O sea que ni siquiera están bien informados. Acá es soporte nomás, ¿sí? Líquido, agua, alcohol o glucosa, lactosa, ¿sí? Si hay un intolerante a la lactosa, tenga ojo cuando vaya a comprar homeopatía, ¿no? Sí, pero estás diciendo, disculpa, un detalle que tiraste recién. Me está diciendo que tiene glucosa y lactosa. Eso no afecta a la memoria del agua que debería ser pura. Tiene glucosa. Claro, ese es justamente este de glucosa, no es de lactosa. Las otras moléculas tampoco. O sea, supuestamente no puede estar en contacto con el aire, pero sí le puedes mandar glucosa. No, es como hablamos del proceso de sufusión, que justamente, como yo agregué glucosa o alcohol, pero no fue pasado por el proceso de sufusión, entonces la vibración molecular de la glucosa y del alcohol no harían efecto sobre la persona. Solamente hacen efecto si yo lo mezclo así, claro. y así. Ahí es donde Claro. se alinean las moléculas. ¿Vos querés hacer una pregunta? Sí, pero a todo esto, ¿por qué? O sea, para ser homeópata, digamos, tenés que ser médico. No. ¿No? ¿No? ¿No es necesario? Bueno, yo soy una paciente reciente homeopática y bueno, yo me aseguré de que mi médico
puede ser médico, decirme. Y yo le pregunté dónde estudió, o sea, eso se estudia en la universidad, como vos estás estudiando medicina, también se estudia esa parte. No. No en las universidades que estudian. Claro, Alemania. Obviamente, sí, hay cursos para todo. Curso para Lo que hay que aprender a diferenciar acá, creo yo, es de la medicina de la homeopatía. Por ejemplo, vas a un médico que usa homeopatía, pero hay un montón de cosas que te dicen que son términos médicos y uno cree que es homeopatía, y eso no es homeopatía. Homeopatía solamente es... Se está verseando. Por ejemplo, Claro, digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo hiciste vos para ser homeópata? Porque realmente tenía la duda, ¿de dónde viene todo esto? el título de médico es un título de médico. El título de homeópata es un título de homeópata que se estudia en otros lugares. También hay una movilización económica en torno a la venta de los cursos de medicina alternativa, que son muy caros. Son realmente muy caros estudiar esas cosas. ¿Sí? Estoy hablando del orden de 1.000 pesos por mes, incluso de una vez por semana. ¿Sí? No, pero hacé de cuenta que yo te digo todo esto, te doy el curso que te estuve dando, cómo se hace, tanto tal, y te otorgo un certificado firmado por mí, que te dice que ahora vos sos homeópata. No, sí. Es eso, y la información y los fundamentos que hay, o los conocimientos, las teorías, bueno, fueron todas estas que se fueron armando, ¿entendés? Se fueron armando sin evidencia, entonces después te lo enseñan, como yo te estuve enseñando ahora o él, y alguien te libera un certificado y te dice ahora vos sos homeópata. Bien, bueno. Un médico de facultad y además era homeópata, pero hizo además el estudio porque tenía sus creencias espirituales más allá de ser médico. ¿Cuántos médicos existen religiosos, espirituales, que meten en cosas que realmente no tienen evidencia? Puede ser una cosa o la otra. Ser médico y ser homeópata es medio raro porque se contradice, pero bueno. No, bueno, igual yo también creo que Pero ahí aclarar la baja formación científica. la otra cosa que quería preguntar, ya te digo, No, todo bien. es dale que tengo ideas, pero mejor. Quería, como decía Juan, digamos, lamentablemente nosotros en la universidad, y hablo de mi experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba, no nos forman científicamente. Nosotros leemos mucho de libros, mucho, estudiamos un montón para ser médicos, pero realmente no tenemos idea, como todos en general, de dónde viene ese conocimiento. No aprendemos el proceso por el cual se desarrolló ese conocimiento que yo estoy leyendo en el libro. No aprendemos a valorar cómo se desarrolla el conocimiento científico. Entonces cuando una persona, un médico por ejemplo, con el título y todo, ejerce ese tipo de profesiones, es evidentemente producto de la ignorancia científica o el analfabetismo científico al cual está sometido el médico en su lugar de formación. El hecho de que vos seas un médico no quiere decir que estés al tanto de todo lo que hay. Al contrario, todo lo que yo estudié hoy en día está obsoleto. Porque la medicina es una ciencia que avanza tan rápido, es imposible, prácticamente muy difícil mantenerse al día con la medicina. Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con estas cosas que uno ve. No, pero es médico. Bueno, eso es falacia de autoridad. ¿Sí? Yo no puedo decir que, bueno, porque es médico le voy a creer todo lo que dice. No, mostrame la evidencia. ¿Viste? A ver en qué te basas vos para ejercer. ¿Sí? Yo, lamentablemente, no le tengo ningún respeto a la autoridad. Entonces, cuando tenían profesores, perdón, en este momento tengo profesores, colegas que creen en la homeopatía, y dicen, no, yo soy profesor doctor en esto, tenés que tener respeto. No, disculpame, no te tengo respeto por eso. Por eso tengo que tener respeto en otra área. Estamos hablando de la homeopatía. ¿Sí? Es otro tema totalmente diferente a lo que fue tu doctorado, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la homeopatía. Eso es falacia de autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te dice, no, pero yo soy médico, perdóname, amén. O, por ejemplo, no sé, viene alguien y te dice, no, los ovnis existen, yo soy ingeniero. No es tu área de estudio, ¿viste? Podrás saber mucho de ingeniería, pero no sabes nada de ovnis. Entonces tiene que ver un poquito con eso al pedestal en el cual se le pone al médico en la sociedad. Sí, no, es el doctor. Convengamos que el cuentito está muy bien armado, o sea, una cosa que parece, y si uno está un poquito predispuesto, lo cree y lo convence, o por lo menos lo prueba, dice, bueno, hay gente que está muy enferma, no le queda otra, y bueno, prueba, y con una mínima mejoría ya concluye, saca la conclusión de que eso funcionó, ¿sí? Pero sin saber, sin que esté demostrando ningún tipo de mecanismo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos decir, hice esto, funcionó, listo, ya está.
Hay que conocer cómo o por qué. Eso es lo que hace la ciencia, explicar. Ahora, ¿cómo podemos explicar un mecanismo cuando yo no estoy consumiendo absolutamente nada? ¿Sí? Creo que ese es el punto fundamental. Bien, y lo otro que te quería decir era vos como estudiante o médico, ¿qué recomendarías como una cura, medicamento? Y mira, es un poco complicado. Mi posición en este sentido tiende a la dicotomía. Yo de un lado digo, bueno, soy médico, y luego una visión de médico, para mí lo que más importa es la felicidad y la salud de mi paciente. Entonces, yo le quito la homeopatía a mi paciente, le estoy haciendo tambalear estructuras mentales que puedan hacer que ese paciente empeore en vez de mejorar. Porque quizás hoy en día ese paciente está preparado para hacer una terapia y afrontar sus problemas psicológicos. ¿Sí? Entonces con la homeopatía zafa. Entonces, hoy tenemos que aceptar que la medicina de hoy en día hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos nada, sabemos mucho y no sabemos nada al mismo tiempo. Y ese es el punto en el cual estamos en este momento. Sabemos un montón de cosas, pero sabemos muy poco también. Y la medicina no está exenta de esto. Entonces hay muchas cosas que no son explicadas hoy en día por la medicina, muchas cosas que no tienen tratamiento hoy en día en la medicina, pero quizás en algún momento sí la tengamos. Entonces si alguien tiene un cáncer que no tiene cura en este momento, bueno, yo me resigno a aceptar lo que me sucedió. Ahora vos me decís, ¿qué tipo de medicina optaría? Es un poco difícil porque, como te dije anteriormente, el médico no está formado en toda la actualidad científica hoy en día. Al punto de que, por ejemplo, yo soy vegetariano de nacimiento. Y vos vas a encontrar que la gran